¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este miércoles 17 de junio, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comenzamos escuchando la lectura del segundo libro de los Reyes. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán». Respondió Eliseo: «Por Dios y por tu vida que no te dejaré ir solo». Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban 50 hombres de la comunidad de los profetas, los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y con él golpeó las aguas. Estas se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado». Respondió Eliseo: «Que sea el heredero principal de tu espíritu». Le dijo Elías: «Es difícil lo que me pides, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás». Siguieron caminando y conversando cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba: Padre mío, carro y auriga de Israel», y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas, y no se separaron. Entonces dijo: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Volvió a golpear las aguas, y entonces se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, recordar este aspecto que se manifiesta el día de hoy en la persona de Eliseo. ¿Quién puede cumplir la voluntad de Dios? ¿Al lado de quién permanece Dios, muy queridos hermanos? La presencia de Dios no es una presencia solo en quien ha manifestado grandes atributos, en quien quizá ha sobresalido en medio del pueblo. La presencia de Dios es permanente y es continua. Y se da, puedo señalarlo, hermanos, por lo menos en 3 puntos de los que hemos escuchado el día de hoy en este segundo libro de los Reyes. Por un lado, se da en quien escucha su palabra. Eliseo escuchó la palabra de Dios. Por eso se convirtió en discípulo y siguió a Elías. Por otro lado, se da en quien sigue el camino de Dios. Eliseo comenzó a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y finalmente se da en quien pone en práctica lo que ha escuchado de Dios. En quien escucha la palabra de Dios, en quien sigue el camino de Dios y en quien pone en práctica día con día esos consejos, esas normas que se convierten en acciones en un seguidor de Dios. Hermanos, también nosotros dispongámonos a escuchar esa palabra de Dios, creamos en ella, dispongámonos a ir por el camino de Dios. No todos los caminos en la vida son el camino de Dios. Este camino tiene unas características bien definidas que están contenidas en la palabra de Dios, que la Iglesia intenta seguir día con día y que intenta mantener después de más de 2000 años de existencia. Esta manera como Dios nos enseña a andar por sus caminos, y hagamos realidad esto que la palabra de Dios nos enseña. El día de hoy se manifiesta en este espíritu que viene a Eliseo, este espíritu que le compartió Elías para convertirse también en un profeta, para poder hacer obras de bien, obras buenas. También nosotros estamos llamados, pues hemos recibido este espíritu de Dios, hagamos obras según nuestro Señor Jesucristo
nos ha enseñado. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, un aspecto fundamental en nuestra vida que hay que rescatar. En la época contemporánea nos ha enseñado que todo fruto y que toda recompensa es inmediata. No olvidemos, hermanos, que también hay recompensas a largo plazo, que hay recompensas incluso eternas, que no tiene que darse todo en la inmediatez. Incluso, hermanos, estamos acostumbrados a medir nuestro éxito, a medir el sentido de nuestra vida, a medir el índice de nuestra felicidad en términos inmediatistas. Si me causó placer inmediatamente, si fue algo que me hiciera sonreír inmediatamente, si se convirtió en viral. Y lo viral se mide justamente en los términos de el número de likes, el número de me gusta, ¿no? Y el número de seguidores que puede adquirir un youtuber, un influencer, etc. No es así la vida del ser humano, hermanos, por más que queramos presentarla así. La vida del ser humano no solo orbita en lo inmediato se obtiene por el camino que hemos hecho previamente. Pero para obtener un fruto, y un fruto de eternidad, muy queridos hermanos, una recompensa de eternidad, estamos llamados a sembrar y a sembrar y a ser muy pacientes. La siembra implica la paciencia de saber regar, de saber cuidar, de saber procurar un camino. Y la recompensa vendrá solo al final de ese camino, pero es una recompensa en la eternidad, la de Dios. La del fruto del ser humano. Es una recompensa, muchas de ellas, a un muy largo plazo. No son inmediatas. Por lo menos lo humano, la madurez, la capacidad de ser sabios, la capacidad de actuar mejor, pues no son frutos que crezcan y que se den gratuitamente. Hay que invertir y hay que sembrar, y vuelvo a decir, no es la inmediatez, es el largo plazo. También hay cosas que se dan inmediatamente, no podemos decir que no, pero no podemos olvidar que también hay cosas que van más allá de la inmediatez. No perdamos de vista eso, si no caeremos en una angustia tremenda, nos desesperaremos y estaremos midiendo nuestra vida por índices que probablemente son solo para ciertas cosas, no son para toda la generalidad de la vida. Y lo humano, vuelvo a decir, es más lento, es más tranquilo y da frutos no inmediatos, da frutos a más largo plazo, y lo espiritual da frutos y una recompensa en la eternidad. Apostémosle también a eso, hermanos, que también vale la pena. Que todos tengan un buen día.